Mira, esta palabra pueda llegar a la vida de ellos. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicias por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Aleluya. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Levante sus manos. Señor Jesús, te damos gracia, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Y te pedimos, Señor amado, que en esta tarde bendigas esta congregación, bendigas cada familia, cada hogar, cada matrimonio, cada amigo que ha de escuchar esta palabra. Bendice a tus hijos y santifícanos, Señor, por tu palabra y por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, diciendo gloria a Dios, tome asiento. 5 valles en la vida de un cristiano. ¿Sabe, hermano? La vida está rodeada de luz, pero también de tinieblas. La vida está rodeada de día y también está rodeada de noche. La vida también está rodeada de pruebas, pero también de bendiciones. Y el peregrinaje del creyente es escalando montañas espirituales. Es navegando en tiempos difíciles, en tempestades, en tumulto, andando en pedregales y atravesando por valles de oscuridad. Es mi deseo en esta tarde que reflexionemos sobre los 5 valles a los cuales usted y yo nos vamos a tener que enfrentar. Todo creyente, no importa qué tan bueno ha sido, qué tan malo ha sido, sino que va a tener que pasar por ahí. Porque la Biblia dice que es necesario que a través de luchas y pruebas entremos en el reino de Dios. Y el primer valle que debemos de considerar en esta tarde es la enfermedad y el sufrimiento. Job, en el capítulo 2 y el versículo 7, leemos: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con sarna, una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Detrás de la enfermedad estaba Satanás, el heridor. Su enfermedad tenía una causa espiritual, era un ataque satánico, por así decirlo. No era que Job había hecho algo malo, no era que Job estaba mal delante de Dios, sino que una conversación que hubo entre Dios y Satanás. Satanás le dijo a Dios: tu hijo Job te adora porque lo has rodeado de bienes. Y Dios le dijo: no, no es así. Pero si le quitara todo, vas a ver cómo maldice. Dice: hazlo, pero no toques su alma. ¿Qué me quiere decir con esto, pastor? Le quiero decir que hay cosas que vienen a nuestra vida porque son meros ataques de Satanás, y hay otras que por naturaleza vienen a nuestra vida. Cuando algo viene a nuestra vida por naturaleza humana, todos vamos a pasar esa necesidad. Pero cuando viene por un ataque espiritual,
Las armas de nuestra milicia dice que no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. Y muchas veces el enemigo ataca espiritualmente y el cristiano se deja vencer porque aunque tiene las armas, no la usa. Mucha gente gasta dinero comprando un teléfono inteligente de $1,000 y no usa ni la mitad de las funciones del teléfono. Pero dice, me compré un teléfono de $1,000. Me compré una computadora de $2,000. Pero si no la usas, no tiene sentido tenerla. Cuando Satanás ataca la vida de una persona con una enfermedad, hay enfermedades que son espirituales y así como vienen se tienen que ir por el nombre y la sangre de Jesucristo. Pero depende de la vida del que está pasando por esa necesidad, si realmente quiere pelear esa batalla. Job dice que todos los días hacía sacrificio por su esposa, por sus hijos, por él mismo. Pierde primeramente sus bienes, pierde a sus hijos, por último le da esa sarna, pero él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no sé cuando usted esté en una situación así. La mayoría de las personas que uno mira en las iglesias, en esta iglesia, en las demás iglesias y donde Dios lo lleva a uno a predicar, cuando la persona pasa por el valle de la enfermedad o del sufrimiento, piensa que Dios no lo ama, que Dios no lo quiere, que Dios se ha olvidado, y no es así. Es necesario pasar por ese valle. A Dios hay que adorarlo con todo lo que nosotros tenemos, hasta el último hálito de vida, hasta la última respiración. Por eso el salmista dice, todo lo que respira debe de alabar a Dios. En medio de la enfermedad puede glorificar el nombre de Jesucristo. En medio de la prueba puede glorificar el nombre de Jesucristo. En medio de la tribulación puede glorificar el nombre del Señor. Entonces el primer valle es la enfermedad, es el sufrimiento. Y Job supo cómo hacerle frente a esa necesidad. Póngase en esa situación un hombre que era acaudalado, que tenía una gran familia, que tenía bienes y de repente empieza a perderlo todo. Pero usted no encuentra en ningún momento que él le reprochara o maldijera algo a Dios por lo que estaba pasando. Quizá no lo comprendía, pero como quiera seguía creyendo en Dios. ¿Qué me quiere decir? Le quiero decir que cuando Dios lo pase por las pruebas, no piense que Dios no lo ama, que Dios no lo quiere y que Dios se ha olvidado. No, te es necesario pasar por ahí, porque así tu fe se va a fortalecer. ¿Qué busca Dios cuando hay pruebas o nos vienen pruebas? Fortalecer nuestra fe. Pastor, pero usted no sabe por lo que estoy pasando. Usted no sabe por dónde pasó Job, pero salió victorioso. Usted no sabe por dónde pasó Abraham, pero salió victorioso. Usted sabe por dónde pasó Jesús y salió victorioso. Quiere decir que ese tipo de valles todo creyente lo va a tener que pasar, pero que tu fe no puede menguar, que tienes que seguir creyendo en Dios en medio de la prueba y en medio de la adversidad, que Dios sabe lo que está pasando y por donde nos está pasando, pero que el nombre de Él sea glorificado. Amén, amén. Segundo valle es el valle de la prueba. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 nos declara: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que afligiros en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas tienen como finalidad probar nuestra fe. Son el examen que los creyentes tienen que tomar con regularidad. El creyente que soporta las pruebas brilla en alabanza, brilla en gloria, brilla en honra. ¿Para quién? Para el Señor Jesucristo. Así que las pruebas, por lo tanto, no serán extrañas para el creyente, los que tienen que esperar y las tienen que soportar. Hay gente que hoy en día se está quejando por lo que está pasando. Algunos se quejan porque hace 2 años se manifestó este virus. Y dicen, ¿cuándo se va a ir el virus? ¿Para qué quiere que se vaya el virus? ¿Para servir a Dios? ¿Para qué quiere que se vaya el virus? ¿Para andar libremente sin máscara y hacer todo lo que hacía antes? ¿Para qué realmente queremos que el virus se vaya? No hemos entendido todavía que todo lo que pasa debajo del cielo tiene un propósito divino y que no lo va a quitar la oración de la iglesia porque la iglesia quiere que se vaya. Hay un propósito detrás de todo esto y el propósito es que el nombre de Dios sea glorificado. El propósito de Dios es que con COVID o sin COVID yo me congrego, yo alabo, yo exalto, yo glorifico el nombre de mi Dios. El propósito es que con máscara o sin máscara, con enfermedad o sin enfermedad, yo voy a alabar y exaltar el nombre de Jesucristo. El propósito es que haga la voluntad del que nos llamó. Hacemos todo lo contrario hoy en día. Tenemos miedo de venir a las iglesias porque no queremos estar donde hay mucha gente. Pero no tenemos miedo de ir a un trabajo donde también hay mucha gente. Tenemos miedo de saludar a alguien, pero no tenemos miedo de hablar con alguien para hacer algo que nos interesa. Las pruebas son parte de la vida de un creyente. La necesidad económica, la necesidad física. Usted debe de entender en esta tarde que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Que nuestra casa terrenal no es comparada a nuestra casa celestial. Que el reino de Dios no tiene comparación al reino de este mundo. Que la reina de Inglaterra podrá vivir en un palacio, pero mi Dios tiene calles de oro y mar de cristal. Entonces no es comparado. El reino de Dios es mejor que la Casa Blanca. El reino de Dios es mejor que cualquier casa de Beverly Hills. El reino de Dios es sempiterno y no hay nada ni nadie que lo pueda destruir. Y ese es el lugar que Dios nos quiere llevar. Yo no sé si lo pone contento eso. Pero si no quiere estar en la iglesia, tampoco quiere estar en el reino de Dios. Así que el segundo valle es la prueba. No se queje porque no tiene dinero, no se queje porque no tiene trabajo, no se queje porque tiene que usar máscara, no diga cuándo se va a ir el COVID. Dígame una cosa, ¿cuántas horas ha invertido usted orando para reprender el COVID? ¿Cuántos ayunos ha hecho usted para reprender el COVID? Esta lucha no es carnal, es espiritual. Cuando el verdadero creyente entienda que las batallas no se ganan de pie ni con intelecto, sino de rodillas.
Cuando el verdadero creyente entienda que a Satanás se le derriba cuando usted se arrodilla, porque cuando usted se arrodilla, entonces algo superior se levanta y algo superior viene a la atmósfera y algo celestial se mueve, y ese es el poder de Dios. Cuando el cristiano está de rodillas es cuando la iglesia avanza. Cuando el cristiano está de rodillas es cuando la prueba se vence. Cuando el cristiano está de rodillas es cuando el diablo se va. Cuando el cristiano está de rodillas es cuando Dios se glorifica. Pero mientras esté de pie, va a haber uno más grande que tú. Por eso cuando David se enfrentó a Goliat, él sabía que era grande, pero él no levantó la onda en su nombre, sino en el nombre de Dios. La prueba que tú estés pasando la tienes que llevar delante del trono de Dios. No con oraciones superfluas, oraciones de microwave, oraciones de 35 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Cuando estás luchando contra potestades y principados. La prueba es necesaria porque forja tu carácter, porque le saca brillo a tu alma y a tu espíritu. Ninguno de nosotros todavía ha pasado pruebas como han pasado nuestros hermanos anteriores. Si usted no soporta ni siquiera una predicación fuerte, imagínese los apóstoles que fueron golpeados por predicar en el nombre de Jesucristo. Fueron metidos a la cárcel y les dijeron: les prohibimos terminantemente que hablen en ese nombre. A usted un trabajo le cambia la doctrina, a usted un trabajo le cambia la manera de vestir, a usted una observación de su jefe le hace menguar en la fe. Pero estos hombres fueron encarcelados, fueron golpeados, fueron vituperados y dijeron: aleluya, nos están pegando por causa de hablar del nombre de Jesucristo. Y en vez de estar tristes, en vez de estar descomentando, no, alababan y glorificaban el nombre del Señor. Oh, Pablo y Silas estaban en el cepo y aunque estaban encadenados, la boca no la tenían encadenada y empezaron a cantar y alabar a Dios, y las puertas de la cárcel se movieron, las cadenas se reventaron, porque donde hay alabanza, entonces Dios se glorifica. Donde hay un pueblo que es redimido por la sangre y el nombre del Cordero, entonces no hay prueba, no hay diablo, no hay oposición, no hay muerte, no hay valle que pueda detener el poder y la gloria del Todopoderoso. Así que cuando esté en prueba, dele gloria al que vive y reina. Porque si se queja, le está dando la gloria a Satanás. Cuando usted se queja, le da gloria a Satanás. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué no tengo esto? ¿Y por qué no tengo plata? ¿Y por qué no tengo trabajo? Le están dando la gloria al enemigo. Cuando no tengas, yo sé que mi Dios suplirá. Yo sé que mi Dios suplirá. Oh, eso es diferente. Puede ser que no tengas, pero de un momento a otro vas a tener. El problema de nosotros los cristianos contemporáneos, que creemos por lo que vemos, y los cristianos que nos anteceden creían lo que no veían como si ya lo tuvieran. Esa es la diferencia. Cuando crees sin ver, entonces se manifiesta. Pero cuando crees por lo que ves, entonces no se manifiesta. Porque Dios se manifiesta en lo imposible y en lo que no es visible para tus ojos, pero para Dios todo es posible. Cuando hace 6 años atrás me detectaron cáncer,
Y me extirparon el cáncer. Y gloria a Dios por la iglesia que oró, los pastores que oraron y los hermanos que oraron en todas partes de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Me hicieron los exámenes correspondientes, me dijeron: eso que usted tiene es cáncer, tenemos que extirparlo. Me ingresaron en el hospital, me operaron. Y al otro día viene el urólogo. Dice: Mr. Martínez, la operación fue un éxito. El cáncer fue extirpado y no hay nada en su sistema inmunológico y de sangre, pero le voy a dar, ¿qué fue? Radiación. Entonces yo le digo con mi inglés trocho y mocho, digo: just a second. ¿Qué dice el examen? What do you say? No, que no tiene nada. Entonces yo no necesito radiación. Si yo le hubiera dicho que sí, yo estaría muerto. Pero cuando él lee el resultado, después de haberme metido otra vez en el CAT scan, haberme hecho análisis de sangre, 5 veces me metieron en el CAT scan y salía negativo. Ahí cuando él dijo: le voy a hacer radiación, Dios me dijo: es tu decisión. No. Cuando él dijo: no tiene nada, yo dije: ya Dios sanó, ya Dios hizo la obra, ya Dios quitó el cáncer. Ahora le voy a no, yo estoy sano para la gloria de Jesucristo. Lo voy a seguir examinando, examíneme todo lo que quiera. Primero fueron 2 años, dijeron: no, le vamos a dar 3. Hace 6 años que el Señor ya libertó y sanó. Era una prueba, fue muy dura, pero el Señor nos puso en este lugar con un propósito divino. Así que si estás pasando prueba, dale la gloria a Dios. Pastor, ¿por qué Dios no me sana? Porque eres incrédulo. Simple. No digas mi enfermedad, no es tu enfermedad. Porque en los 39 latigazos que le dieron a Jesucristo y abrieron cada una parte de sus cuerpos, dice que en esos 39 latigazos están todas las enfermedades de este mundo. Y la Biblia me dice a mí, le dice a usted, que por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que pasa es que hay que cuidar el templo. Y muchas veces el templo no se cuida, entonces al descuidarse el templo se enferma. Y no es culpa del diablo ni de Dios, es culpa de no cuidar el templo. Pero no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No importa la que sea, Dios la puede sanar. Pero tienes que creer con todo tu corazón. Tienes que declarar con tu boca que Él lo puede hacer. Y no dudar que Él tiene el poder. Así que si estás pasando prueba, dale gloria. Perdí el trabajo, dale gloria, te va a dar uno mejor. Tengo $5, te va a dar 5,000. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con los 5,000 cuando los tengas en la mano? ¿Cuánto le vas a dar a Dios? ¿Limosnas? No, quédate con las limosnas. A veces no tenemos porque no sabemos pedir, y si nos da, no sabemos dar. Entonces la prueba es parte, es necesaria, es ese valle. La tercera es la persecución. Hay algunos que soportan muy poco dentro de la iglesia. No soportan un regaño, no soportan un consejo, no soportan una disciplina y se van. Y por eso nunca crecen, nunca maduran. Y andan del tingo al tango, de aquí para allá, buscando la iglesia. Cuidado, porque cuando la encuentres no te van a dejar entrar. La persecución viene de todos los aspectos. Ideología política, ideología de religión, pensamiento humanista, filosófico. La persecución viene de todas partes, pero en esta tarde estamos hablando de Dios.
si tú eres perseguido por tu manera de pensar en Jesucristo, si tú eres perseguido por tu manera de vestir, porque no te vistes igual que el mundo, dale gloria a Dios. Porque tú no eres del mundo, eres de Jesucristo. Por eso nosotros hablamos diferente y nos vestimos diferente. No porque seamos mejores que los demás, sino que el que vive en nosotros es mejor que lo que está en el mundo. Entonces nos da una nueva ciudadanía, un nuevo carácter, una nueva manera de vivir, de pensar, de actuar, de vestir, porque Él es diferente. Por eso le dijeron a Pedro, tú hablas diferente, tú te vistes diferente, tú hablas como ellos, porque tenían el carácter de Cristo. Y la persecución va a venir. Algunos piensan que van a pasar la tribulación. Si no soportas un mensaje, ¿cómo vas a pasar la tribulación? Si no soportas una crítica, ¿cómo vas a pasar la tribulación? Si medio te regañan en la iglesia o te tocan a tu hijo, te vas de la iglesia. ¿Cómo vas a pasar la tribulación? Cuando la Biblia dice todo lo soporto, todo. No dice no, todo lo soporto por amor a Cristo. Estoy siendo maltratado, pero Dios es mi testigo. Estoy siendo vituperado, pero Dios es mi testigo. Están hablando en contra de mí, pero Dios es mi testigo. Me están levantando falsos, pero Dios es mi testigo. Me han traicionado, pero Dios es mi testigo. La gente no me quiere, pero Dios es mi testigo. La gente me abandona, pero Dios es mi testigo. Hay un Dios que todo lo ve debajo del cielo. Nuestra visión está limitada, pero la visión de Dios es infinita. Tú y yo no podemos mirar más de lo que miran nuestros ojos, pero Dios ve todo lo que hay debajo del cielo. Entonces las persecuciones vendrán. Bienaventurado, dice Mateo capítulo 5:11. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Los héroes, las heroínas de la fe caminaron por ese valle. Las persecuciones. En el Coliseo de Roma, los cristianos eran puestos como centro de entretenimiento. Tenían a las fieras hambriando días. Y cuando llegaba el día del Coliseo, ponían a hombres, mujeres y niños en el centro del Coliseo y soltaban esos leones y los devoraban en 5 segundos. Y la gente se reía y la gente aplaudía y la gente chiflaba y la gente se burlaba. Y hoy en día es lo mismo. Yo sé que la gente se ríe, yo sé que la gente se burla, yo sé que la gente critica, yo sé que la gente maldice, yo sé que la gente lo señala, pero los que ríen hoy van a llorar mañana y los que lloramos hoy vamos a ir a las bodas del Cordero. Y cuando este mundo esté en tribulación y angustia, nosotros vamos a estar de fiesta con el que vive y permanece para siempre. Así que vale la pena pasar la prueba, vale la pena pasar la lucha, vale la pena pasar la enfermedad, vale la pena pasar el vituperio, vale la pena pasar la persecución, porque vendrá la recompensa divina del cielo. Pero si no estás dispuesto, quédate con el gozo de este mundo que es temporal y momentáneo, porque lo que viene es un juicio terrible sobre esta humanidad. Lo del COVID no es nada. Agárrese para lo que va a venir más adelante. Queremos que Dios quite la prueba para seguir en nuestros deleites personales. Pero la iglesia no fue llamada a deleitarse en lo terrenal, sino a deleitarse en lo espiritual. La iglesia fue llamada a gozarse en su presencia.
La iglesia fue llamada a decir: presente, Señor Jesucristo, haz conmigo lo que quieras y como quieras. Usa mi vida, mis manos, mi mente, mi corazón, mi finanza, mi intelecto, mi talento, para tu gloria y tu honra. Hay algunos que están desperdiciando su tiempo, su vida y sus años haciendo cosas que no los van a salvar, cuando deberían de invertir el tiempo haciendo la voluntad de Dios. Cuarto, el valle de las dudas. No de las deudas, de las dudas. Juan el Bautista estuvo en el valle de las dudas. Juan el Bautista dice que fue ungido con el Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre Elizabeth. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de que Jesucristo le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Miren lo que pregunta Juan. Juan pregunta: ¿eres tú el que había de venir? ¿O debemos esperar a otro? ¿Por qué Juan hizo esa pregunta? Si cuando Jesús se presenta en el Jordán, él ve los cielos abiertos y descender el Espíritu Santo. ¿Cómo? No en forma. ¿Cómo? Paloma. Esa señal fue para Juan. Esa voz que escuchó Juan era para Juan. Él escucha la voz que le dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El cual viera descender el Espíritu Santo. Ese es. Y Jesús le dice: hagamos esto porque es necesario que así se haga. Juan sabía que Jesús era el Mesías. Ya el Espíritu Santo se lo había revelado. La señal se había manifestado sobre Jesucristo. Pero ahora Juan está en la cárcel. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta mi manera de predicar porque yo soy directo. Yo no me ando por las ramas. Yo voy al grano y lo parto. Yo no ando con vueltas para decir las cosas. Yo no le voy a andar disfrazando el pecado suyo o la desobediencia suya o la ingratitud suya o la irreverencia. No se la voy a disfrazar. ¿Tengo misericordia? Sí. ¿Debo de entender? Sí. ¿Debo de comprender? Sí. Pero no voy a cambiar el mensaje. Juan sabía que Jesucristo era el Mesías. Pero Juan, así como su servidor, se paró delante de Herodes y le dijo: no te es lícito casarte con la mujer de tu hermano. ¡Pum! Eso fue como un puñal que atravesó su corazón. Entonces Herodes hace una fiesta. Y esta impía, esta arpía, tenía una hija. Y danzó delante de Herodes y sus invitados. Y danzó también que los elogios de Herodes para con ella. Le dice: pídeme lo que quieras. Y entonces la mujer se acordó que Juan estaba arrestado. Y le dice: pídele que te dé la cabeza de Juan en una bandeja. ¿Hasta dónde llega la maldad de Satanás? Y cuando Juan está en la cárcel, Jesús manda a 2 de sus discípulos. Pero Juan está turbado porque sabía que la muerte le esperaba. Y él manda a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o debemos de esperar a otro? Y él manda a contestar: dile que los ciegos ven, que los sordos oyen y que los muertos resucitan. Él no le dijo que él era el Mesías. Él le contestó con otra respuesta: dile a Juan que los ciegos ven y los sordos oyen. Y yo te digo en esta noche que si has creído en Jesucristo, Él no solamente te va a resucitar, sino que te va a hacer oír y te va a hacer ver cosas que tus ojos y sus oídos todavía no han visto. Pero tienes que creer. Tienes que creer. Y tristemente Juan fue decapitado.
Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, dijo el Señor, la hallará. Si no estás dispuesto a sacrificarte por esta causa, entonces no eres digno de ser llamado hijo de Dios. No eres merecedor del cielo, porque Él fue primero por nosotros. Y dice que no pronunció palabra, sino que enmudeció ante sus trasquiladores. Soportó dignamente los latigazos. Soportó el sacrificio, los clavos, la corona de espina, el vituperio humano, el escarnio humano, para darnos vida y salvación. ¿Qué tanto estás dispuesta a soportar? Si a la mínima prueba, a la mínima duda, a la mínima enfermedad, a la mínima confrontación ya estás dudando de lo que Dios puede hacer. ¿Por qué Dios no me sana? Por algo será. Hay gente que vive con rencor, con odio, con resentimiento, con amargura de espíritu. Viven en el pasado y no miran el presente. Tú escuchas a la gente hablar, usted no sabe lo que me hicieron ni qué le hicieron a Jesucristo. Usted no sabe por dónde pasé y por dónde pasó Jesucristo. Usted no sabe que me traicionaron, a Él también lo traicionaron. Cuando usted habla de algo que le esté pasando, Dios lo pasó 100,000 veces más. Y más sin embargo, llegó a la cruz. Muchos de nosotros queremos ser cristianos sin tomar la cruz. Y el Señor dijo claramente, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es tomar todo lo que viene en la cruz. En la cruz viene la sangre, en la cruz vienen los clavos, en la cruz está la corona, en la cruz está todo. ¿Por qué? Porque si yo tomo la cruz, yo la voy a cargar, pero va a haber alguien que me va a ayudar, va a haber alguien que me va a ayudar, va a haber alguien que me va a asistir, va a haber alguien que cuando me caiga me va a levantar, va a haber alguien que cuando esté solo, Él va a estar ahí, y ese se llama Jesús. Pero si no lo entiendes, jamás verás el reino de Dios. Te quedarás solamente con lo que tus ojos terrenales han podido ver y apreciar. La iglesia, los milagros, las sanidades, el mensaje, la alabanza. Pero hay mucho más allá arriba. Hay un reino inconmovible. Hay un Dios soberano que te está esperando, pero que es necesario que pases por la prueba. Así que cuando estés en enfermedad, cuando estés en lucha, cuando estés en prueba, cuando estés en tribulación, cuando estés en persecución, cuando seas vituperado, traicionado, maldecido, cuando la gente no te quiera hablar, cuando la gente te quiera criticar, dale la gloria al Señor Jesucristo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Quinto, considere la muerte, porque no va a estar siempre vivo. Y entonces la Biblia dice, y el salmista dice, cuando pase por valle de sombra y de muerte. Esa es una invitación a cruzar ese valle. La muerte es para todos, cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes. Hebreos 9:27. Amo ser que el traslado de la iglesia no se excuse del mismo. El niño joven y el anciano tendrán que caminar por entre la sombra de ese valle. Jesucristo mismo tuvo que andar durante 3 días por la ruta de ese valle de la muerte. Dice que descendió hasta el Seol. El valle de la muerte lo vamos a tener que atravesar. Lo triste es que cruces ese valle sin Jesucristo. Pero entonces el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara
y tu callado me infundirán aliento. Cuando te enfrentes a ese día, tú tienes que decir: yo sé que mi Redentor vive. Y que solamente esto es un paso para acercarme a Él. No le tengan miedo a la muerte, téngale miedo a morir sin Cristo. Porque el que muere en Cristo, dijo el apóstol Pablo, es ganancia. La muerte ya no va a tener posesión de mí, porque después de la muerte me espera una corona incorruptible. Después de la muerte me espera un reino incorruptible. Después de la muerte me espera aquel que la Escritura nos enseña que Él es el Señor Dios Todopoderoso y que su nombre es sobre todo nombre. Después de la muerte me espera la corona de vida. Así que aunque tenga que atravesar ese valle de sombra, de muerte, de dolor, de angustia, de sufrimiento, yo sé que al final está el Redentor de mi alma, que se llama Jesucristo. Tenemos que pasar por ese valle. Y si no está dispuesto a soportar las pruebas que implican el sacrificio de recibir a Cristo, entonces no es digno de ser llamado hijo de Dios. Porque los hijos de Dios van a ser señalados, vituperados, perseguidos. Los hijos de Dios, Satanás se va a encarnizar con ellos. Así como lo hizo con Job. Así como lo hizo con Moisés. No lo pudo matar. Y entonces Dios se lo metió en Egipto. Pero Moisés cometió un error y mató a un egipcio. Todavía no estaba preparado para libertar a Israel. Entonces Dios lo tuvo que mandar al desierto y meter los 40 años más en el desierto. Desierto bíblicamente significa prueba. Juan estuvo 19 años en el desierto comiendo miel silvestre y chapulines para predicar solamente 6 meses. Cuando lo saca Dios del desierto y lo mete en el Jordán, la gente venía de todas partes a escuchar a Juan. Claro, había estado 19 años a solas con Dios, donde Dios lo había instruido, preparado. Si no estás dispuesto a cruzar el desierto, no estás dispuesto a ser enseñado. Si te estás quejando por las pruebas que estás pasando, entonces Dios no puede hacer nada en tu vida. Porque no te va a quitar la prueba, no te va a quitar la enfermedad, no te va a quitar la aflicción hasta que aprendas que con prueba o sin prueba debes de glorificar y exaltar y bendecir y adorar y servir a Dios. Pastor, ¿por qué me habla así? Porque la Biblia lo enseña. Hay muchos que vienen bien leprosos a la iglesia. Leprosos de pecado, de lujuria, de idolatría, de maldad, de hechicería, de contienda, de pleito, de malicencia, de vivir en adulterio. Leprosos desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y entonces Jesús se encuentra con 10. Usted sabía que un leproso en los tiempos bíblicos no podía convivir con la gente que estaba sana, porque la lepra era muy contagiosa. Por eso, cuidado, a ti que te gusta andar con la gente leprosa, que te gusta convivir con los pecadores, te gusta convivir con los que hablan de la iglesia y critican a la iglesia. Cuidado, porque esos están leprosos y la lepra se contagia. Tenían que vestirse de una manera diferente. Y por donde ellos pasaban decía: soy leproso, soy leproso, soy leproso. Y la gente lo miraba como: estamos en Maya. Pero vinieron 10
a encontrarse con Jesús. Y Jesús los sanó a los 10. Mire, se fueron. Así hace mucha gente cuando viene a la iglesia. Quiere que Dios los sane, que Dios los bendiga, que Dios les conteste. Y después cuando les contesta, mire, hermano, no lo vi, ay, no tengo tiempo, no puedo. Y esos 10 fueron sanados y entonces uno viene a darle gracias. Y Jesús le dice, normal, ¿dónde están los otros? ¿Por qué se preocupa tanto si la gente no viene a la iglesia? Venga usted. Porque hay muchos que se preocupan por los que no vienen. Venga usted. Adore usted, alabe usted, sirva usted, evangelice usted, ayune usted, vigile usted, sirva usted, dé usted. El resto, Dios sabrá. Las pruebas son necesarias porque forman tu carácter espiritual, fortalecen tu fe, sacan brillo a tu alma. Uy, hermano, cuando tú estás en prueba y aún en medio de la prueba tú alabas a Dios, en medio de la prueba tú te congregas, en medio de la prueba tú alabas, en medio de la prueba tú sirves. Dios se glorifica y el diablo se revuelca. Dios es exaltado y el diablo tiene que huir. Usted tiene que estudiar cuando Jesús dijo resistir al diablo y él huirá de vosotros. Él ataca, hiere, lastima, perjudica, pero Dios tiene la victoria. Israel, cuando se apartaba de Dios, era cuando los filisteos y los amalecitas le hacían gran daño. Pero cuando Israel se acercaba a Dios y lo adoraba como el Dios que es, y le servía como el Dios que es, escuche esto, a veces Dios no hace nada en su vida porque no le sirve como el Dios que Él es. Venimos a la iglesia a regañadientes, oramos a regañadientes, nos congregamos a regañadientes, venimos a la iglesia cuando queremos y cuando tenemos gana. No es así. Ponen las excusas del trabajo, de los hijos, de la escuela, ya, y ponen la lista es larga, más larga que los 66 libros de la Biblia. Pero cuando Israel se volcaba a Dios y cuando ellos se postraban ante Dios, cuando la Escritura dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Entonces Israel podía pedir y Dios contestaba. ¿Por qué cree que la Biblia dice que Dios de día era nube y de noche era fuego? Porque mientras Moisés fue el líder de Israel, la gloria de Dios no se apartaba de Israel. Porque Moisés sabía al Dios que servía. Moisés, siendo un anciano, subió al monte Sinaí caminando. Y eso no es que dice la Biblia, yo estuve ahí. Yo subí a ese monte. Son casi 6 horas para llegar a la cima. Y no puedes subir corriendo. Tienes que ir a paso lento, escalón por escalón, hasta llegar a la cima. Y cuando llegó a la cima, se le dio la tabla del testimonio. Tú quieres conocer a Dios, necesitas llegar a la cima. Necesitas llegar al lugar donde Dios ministra. Pero para llegar a la cima tienes que humillarte, tienes que arrodillarte, tienes que postrarte, tienes que buscar a Dios en oración y en ayuno, en vigilia, en ruego, en súplica, como Ana. Ana no podía tener hijos. No podía tener hijos, pero sí sabía orar. Y no solamente sabía orar,
sino que cumplió una promesa. Muchos de nosotros prometemos cosas que no cumplimos, pero que Dios no se ha olvidado. Si me ayudas, si me sanas, si me contestas, si me bendices. Y Ana fue y oró, habló en lenguas. El sacerdote pensó que estaba llena de mosto, que estaba ebria, pero estaba ebria del Espíritu Santo. No, Señor, yo soy una mujer constricta de espíritu. ¿Y qué le dijo el hombre? Vete, y conforme has orado, Dios te responderá. Y le respondió. Y tuvo un hijo que fue un profeta, un gran profeta. Pero cuando llegó el tiempo de destetarlo, fue y lo llevó a la casa de Dios y lo ofrendó. ¿Para qué quieres la vida si no se la ofrendas a Dios? ¿Para qué quieres dinero si lo quieres para ti y no para Dios? ¿Para qué quieres cosas que solamente te vas a deleitar tú, pero no Dios? Por eso cuando Dios unge a Salomón, Salomón le dijo: dame sabiduría para dirigir este pueblo. Por cuanto no me pediste oro ni plata, ¡bum! Fue más rico que Bill Gates y que el dueño de Amazon. Porque si pides para ti, estás pidiendo mal. Pero si pides para engrandecer su reino, entonces estás pidiendo bien. Si quieres salud para servir a Dios, sí. Pero si quieres salud solamente para vivir tú, mal. Si quieres que Dios te solucione tus problemas y oras de una manera egoísta para no tener problemas y vivir una vida tranquila, entonces quiere decir que no quieres pasar por el valle. Pero si estás pasando el valle y le pides asistencia a Dios para que su nombre sea glorificado y poder servirle, entonces vas bien. Si Dios te está pasando por pruebas, pídele a Él que te dé la fuerza. No que te quite la prueba, sino que te dé la fuerza para llegar al final. Si la prueba te hace un mejor creyente, dale gloria a Dios. Pero si no estás dispuesto a soportar los vituperios de Cristo, entonces no estás dispuesto a recibir el reino de Dios. Porque para recibir el reino de Dios tienes que estar dispuesto a soportar los vituperios del Señor. Por causa de su nombre, por causa de su espíritu, por causa de su doctrina, por causa de su evangelio, por causa de su testimonio. Cristiano no es aquel que dice ser cristiano. Cristiano es aquel que se convierte en un seguidor de Jesucristo, en testimonio de que Dios es fiel y veraz, de que no se avergüenza del quien ha creído. Pero aquellos cristianos que se ponen ropa como cristianos para venir a la iglesia, pero viven como mundanos el resto de la semana, esos no son cristianos, son cristinos. Cristiano es aquel que no se avergüenza de quien ha creído. Que aunque vaya a la casa de su familia, que aunque vaya a la playa, que aunque vaya aquí, que aunque vaya allá, va a demostrar qué es y en quién ha creído. Que no se va a doblegar ante nadie, sino que va a exaltar el nombre del quien ha creído. Que no se avergüenza cómo se viste, cómo habla, cómo se comporta. El verdadero cristiano no lo vence el pecado. El verdadero cristiano vence el pecado. El verdadero cristiano vence la muerte. Porque no es Él, es Cristo que vive en Él. Y Él es el que le da la fuerza y la fortaleza para vencer.
Si estás pasando por alguna prueba o por algún valle, atraviésalo, que Jesús te va a guiar. Pero no te avergüences de Él, porque Él dijo: aquel que se avergüence de mí. Hay muchos que ya no oran como oraban. Hay muchos que dejaron de vestirse como se vestían. Hay muchos que dejaron de santificarse como se santificaban. Es que Jesucristo demora en venir. ¿Qué? ¿No te das cuenta que si Jesucristo viene, te quedas? Porque para irse con Cristo hay que estar preparado. ¿Estás preparado para irte con Dios? Yo hago una oración y que te venga a buscar. Hoy mismo. Si no nos hemos ido todavía es porque no estamos preparados. Y necesitamos prepararnos. Pensamos muy egoístamente. Déjeme usar esa palabra, egoísta. Egoísta. Somos egoístas. Porque queremos ser salvos y no queremos compartir el mensaje. No estamos dispuestos a sacar tiempo para ir a un estudio, para venir a orar, para venir a ayunar, para ir a evangelizar. No estamos dispuestos a invertir tiempo en un vecino, en un amigo, en un pariente, evangelizar. No estamos dispuestos. Eso es ser egoísta. Porque Jesús viene por almas. Y Dios te quiere usar a ti en la predicación. No en el púlpito. En la calle, en el supermercado, en la escuela, en el trabajo, en la universidad. Comparte el Evangelio de Jesucristo. Ora para que tu oración haga temblar el reino de las tinieblas. Pero cuando hablo de orar, es orar. No medio orar, orar. Orar hasta que el cielo se abra. Orar hasta que el hombre fuerte sea atado. Orar hasta que los principados retrocedan. Orar hasta que Dios se manifieste. Orar como oró Ana. Orar como oró Pablo. Orar como oró Jesús. No me muevo hasta que me bendigas, dijo Jacob. Luchó con el ángel hasta que lo bendijo. Daniel ayunó 21 días hasta que la respuesta fue contestada. Hay algunos que oran 1 hora y quieren que Dios les arregle toda la vida enseguida. Vienen a un culto y quieren que ya Dios le conteste. No. Ora hasta que Dios conteste. Ayuna hasta que Dios conteste. Sacrifica hasta que Dios responda. Y mientras pases por ese valle, dale gloria a Dios por todo. Póngase de pie en esta noche. Así que son 5 valles. El primero, la enfermedad y el sufrimiento. El segundo, las pruebas. El tercero, las persecuciones. El cuarto, las dudas. Y el quinto, la muerte. No importa por dónde estés pasando, Dios te va a ayudar a llegar al final. Lo primero que le va a pasar a un creyente cuando recibe a Cristo es que probablemente va a perder todo lo que tenía. Y el creyente piensa que Dios no lo ama. No. Entiende que lo que conseguiste con mentira, con estafa, con hurto, con engaño, no le pertenece a Dios. Pero Dios te va a dar cosas que el diablo no te las va a poder quitar. El diablo da y quita. Por eso la Biblia dice que los dones de Dios son irrevocables. Pero cuando te entregas a Cristo y Dios te empieza a entregar
las bendiciones de Él, no hay diablo que te la pueda quitar. Y Dios te ha dado un regalo divino y es la salvación de tu alma. Consérvala hasta llegar al final. Levante sus manos. Señor Jesús, en esta hora te damos gracia, te damos